de una clase de fisiopatología vamos a hablar sobre el problema de la pericarditis. Para empezar la grabación, me gustaría saber si, Danielis, me logras escuchar y estás siguiéndome lista para empezar la misma. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces empezamos la actividad. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles a todos por acompañarme en esta grabación. Quiero que sepan que esta presentación sin audio la van a poder recuperar a través de los representantes del curso a quienes les voy a presentar la presentación completa. Entonces, lo que vamos a hacer en esta oportunidad es simplemente revisar algunos componentes centrales de esta presentación que necesitan una explicación puntual, puesto que la mayor parte de la presentación es explicativa por sí misma. Entonces, en esta presentación lo que vamos a hacer es diferenciar los eventos centrales para comprender qué marca la diferencia entre pericarditis, derrame pericárdico y el taponamiento cardíaco. Vamos a identificar las causas más frecuentes, describir las manifestaciones clínicas, buscando algunas estrategias de aprendizaje, los mecanismos que las generan, los exámenes complementarios y una revisión muy breve sobre el tratamiento. Recuerden que en fisiopatología lo que fundamentalmente nos interesan es por qué ocurren las cosas, por qué se presentan los síntomas, por qué se descompensa el organismo. Es decir, lo que nos interesa fundamentalmente son los mecanismos y las explicaciones, que es lo que vamos a tratar de hacer en esta oportunidad. Entonces, en la presentación, ustedes tienen elementos de la epidemiología que van a poder revisar con mucho detalle. Aquí solamente me limitaré a decir la gran importancia que tienen los virus en la pericarditis y en países en vías de desarrollo como el nuestro, la tuberculosis. Así que van a poder revisar con calma estos aspectos. Tienen también en la presentación algunos ejercicios de autoevaluación, donde ustedes van a poder revisar cada una de estas preguntas, hacer una autoevaluación interior y a medida que vayan continuando con la presentación, encontrarán las respuestas a cada una de estas. Como ustedes verán, el formato es muy parecido al de un examen. Entonces, con aspectos centrales, tienen estos ejercicios de evaluación. Bien, acá será importante partir sobre lo siguiente, para entender claramente cada variante del compromiso pericárdico. Cuando hablamos de una pericarditis, nos referimos básicamente a un proceso inflamatorio del pericardio. Este es el evento central. No se olviden que todo lo que implica itis es inflamación. En este caso, entonces, estaríamos hablando de un proceso inflamatorio del pericardio que es posible que se asocie a algún leve componente de derrame. Pero el evento central es el proceso inflamatorio del pericardio. La etiología de la pericarditis la podríamos clasificar de un modo general en 4 grupos: idiopática, la inflamación, las causas relacionadas con las neoplasias y algunos problemas congénitos. De estos cuatro grupos de patologías, la más importante es la causa idiopática, en alrededor del 85% de los casos. La pericarditis, como otras enfermedades, se divide en una fase aguda y una crónica. La pericarditis inflamatoria aguda dura menos de 2 semanas de evolución y la crónica 2 o más semanas de evolución. Ahora bien, si la inflamación es un grupo de enfermedades que podrían causar pericarditis,
es importante comprender que estos trastornos pueden derivarse de otra estructura del corazón o de estructuras circundantes. Bien, entonces, ¿cuáles son estas enfermedades inflamatorias? Podrían ser causas infecciosas, de las cuales una de las más importantes es la causa viral. Básicamente, los enterovirus tienen un rol muy importante y en nuestro medio, dentro de las causas bacterianas, la tuberculosis es un aspecto muy importante. Pero también la inflamación podría ser secundaria a trastornos inflamatorios y del colágeno, trastornos metabólicos o aspectos relacionados con eventos isquémicos y lesión tisular como consecuencia de la insuficiente oxigenación, o inflamación por agentes físicos y químicos, por ejemplo, la terapéutica como las radioreacciones o la quimioterapia. La enfermedad neoplásica, que también podría ser responsable de este tipo de cuadros, podría ser primaria o podría ser secundaria, es decir, haber venido de algún otro comprometido con un proceso neoplásico. Y el congénito tiene una gran variedad de posibilidades, de las cuales dos de las más importantes es la ausencia completa o parcial del pericardio, quistes pericárdicos congénitos, por ejemplo. Entonces, hemos dicho que menos de 2 semanas estamos hablando de un cuadro agudo, de 2 semanas o más de un periodo crónico. Entonces, ya sabemos que las causas inflamatorias son las que acabamos de mencionar. ¿Y cuáles son las causas crónicas? En términos generales, las pericarditis inflamatorias crónicas pueden relacionarse con la mayoría de las causas de las pericarditis inflamatorias agudas que hemos mencionado, pero que no fueron resueltas. Por lo tanto, han proseguido con su evolución hasta tornarse crónicas. Bien, la pericarditis es una inflamación del pericardio, como hemos dicho, con algo de líquido en él. Pero el evento central es la inflamación. Los eventos que nos causan pericarditis, donde hay una inflamación y algo de líquido, y los derrames pleurales, los líquidos que se acumulan a nivel del abdomen, como la citis, o los líquidos que abandonan los espacios intravasculares y se van al intersticio, como el edema, tienen un común denominador para entenderlos. La mayor parte de esta fuga de líquidos a estos lugares donde no debería haber, básicamente se deben a dos tipos de alteraciones a nivel de los capilares. O son alteraciones de la permeabilidad o son alteraciones a nivel de las presiones. No importa dónde estén viendo, así sea el pericardio, así sea la pleura, así sea una citis o así sea el intersticio, como en el caso del edema. Recordemos que en esta estructura estamos viendo la imagen básica de lo que ocurre con los capilares que se presentan en la mayor parte del organismo. Tenemos una parte del capilar que corresponde a la parte arterial y otra a la parte venosa. Y a través de este mecanismo que voy a repasar brevemente con ustedes, se podría entender lo que va a pasar. Ya sabemos que a este nivel la sangre viene del corazón y en el extremo más cercano a la arteria, entonces la presión hidrostática es mayor, alrededor de 35 milímetros de mercurio. Esta presión es mayor a la presión oncótica, que es de 25 milímetros de mercurio. Como consecuencia de esta presión hidrostática que es generada por el bombeo del corazón, el agua sale del capilar. De tal manera que en este extremo del capilar el agua sale. A medida que va avanzando el capilar, no hay movimiento neto de agua, dado que la presión hidrostática de 25 milímetros de mercurio es igual a la presión oncótica de 25 milímetros de mercurio. Entonces no hay un movimiento neto de agua. Pero en el extremo venoso del capilar,
reingresa agua al capilar dado que la presión hidrostática ha descendido significativamente 18 milímetros de mercurio y es menor a la presión oncótica. Y como consecuencia va a reingresar el agua por esta presión oncótica. El capilar a través del cual se produce este movimiento de agua es un capilar que tiene una permeabilidad muy selectiva, solo permite el paso del agua. Y por esto es que el agua sale en un extremo e ingresa por el otro. Aquel que habría quedado en pequeñas cantidades va a ser movilizado por los linfáticos. Ahora, si alguna de estas presiones se altera, podríamos alterar todo este mecanismo. Ahora, si la permeabilidad de este capilar se altera, podríamos alterar todo este mecanismo. La inflamación, que es una de las principales causas de la pericarditis, altera la permeabilidad de este capilar. Por lo tanto, se pierde esta selectividad de solo permitir el paso del agua. Como consecuencia, la inflamación lesiona significativamente al capilar y altera la permeabilidad selectiva. Y como consecuencia, ya no solamente sale agua, sino también salen elementos celulares, proteínas, fibrinógeno al espacio pericárdico. Y esto es un exudado. Y la cantidad va a variar de acuerdo al agente causal. Entonces, fíjense, si la pericarditis es causada por una inflamación, conceptualmente es un exudado muy parecido al que se produce en el exudado pleural, muy parecido al que ocurre el exudado que podría presentarse, por ejemplo, a nivel de la ascitis, cuando tiene características de ser un exudado. Cuando vemos estas características con elementos celulares, es una alteración de la permeabilidad, entonces tenemos que pensar en inflamación. Este proceso va a curarse por resolución o va a progresar a la formación de tejido cicatricial y adherencias. O puede extenderse incluso al miocardio superficial, incluso a la pleura adyacente. Bien, entonces ya sabemos que hay una alteración de la permeabilidad como consecuencia de la inflamación. Esto explicaría cómo la inflamación como evento central determina que se produzca la fuga además de líquido, de todos estos elementos que he mencionado hacia el pericardio. Y este espacio virtual deja de serlo porque tiene más líquido del que normalmente debería tenerlo para permitir la fricción entre las dos capas del pericardio. Ahora bien, el pericardio tiene una tríada clínica que se la puede recordar por las 3 Fs. ¿Y cuáles son las 3 Fs de la tríada clínica? Fiebre, frote y precordialgia. Esas son las 3 Fs, fiebre, precordialgia y frote. Ustedes dirán, pero ¿dónde está la tercera F? Solamente veo 2, una de fiebre y otra de frote. Bueno, pónganle un poco de imaginación para recordar la otra F. La otra F es de fititiu. Entonces, fiebre, fititiu o precordialgia y frote. Si a esta tríada clínica le ponemos un elemento más, sería una tetrada completa. ¿Y cuál sería la tetrada completa? Pues aparte de los 3, fiebre, fititiu y frote, hay cambios electrocardiográficos. De este modo tenemos configurada una tetrada completa que es muy característica para sospechar de pericarditis. Pero, ¿por qué no sirven los cambios ecocardiográficos? Bueno, el ecocardiograma en realidad suele ser normal en la etapa inicial. Por lo tanto, si bien no es que no sea útil, es menos útil en la etapa inicial. En la etapa inicial puede no tener ningún tipo de alteración significativa. No se olviden que la pericarditis inicialmente es más una inflamación que la presencia de líquido en él. Es por esto que, y como es una inflamación, este mecanismo inflamatorio es lo que produce las alteraciones electrocardiográficas y no el líquido.
porque en la pericarditis hay más inflamación que líquido cuando hablamos de una fase de una pericarditis no complicada. Entonces, aquí les presento en las diapositivas qué características tiene la fiebre que ustedes tendrán que revisar, qué características tiene el dolor, de tal manera de que puedan comprender a qué se deben estos tres componentes de la tríada: fiebre, frote y fititivo. Ahora bien, también van a encontrar más preguntas para tratar de comprender si el dolor al que le hemos puesto fititivo es tan frecuente, en qué casos este dolor, de todas las causas que hemos reconocido que podrían determinar pericarditis, el dolor está ausente o es leve. No se olviden que el componente de signos y síntomas que hemos presentado es la presentación clásica. No todos los cuadros de pericarditis van a presentar todos los componentes. Así que será importante que revisen. En este caso, como ustedes ven, hay 4 causas donde el dolor es leve o está ausente. También les estoy dejando condiciones ideales para auscultar el frote pericárdico que ustedes repasarán. Y les voy a recordar que los signos patognomónicos en medicina son muy pequeños. Uno de ellos, sin embargo, es el frote pericárdico. Cuando tenemos un frote pericárdico, el detectarlo, es uno de los pocos signos patognomónicos que existen en medicina, y en este caso en particular, es el de la pericarditis. Van a tener una explicación de a qué se deben los 3 componentes que se auscultan en el frote, que ustedes los van a revisar. Y también van a tener una descripción de las alteraciones electrocardiográficas que hemos dicho que es el 4º componente de la tetrada: fiebre, frote, y tenemos las alteraciones electrocardiogramas, ¿no es cierto? Fiebre, frote, dolor y alteraciones electrocardiográficas. Entonces, en estas alteraciones electrocardiográficas les estoy mostrando lo que van a encontrar en la fase 1 para que lo revisen individualmente. La fase 2, qué alteraciones se ven en el electrocardiograma. La fase 3 y la fase 4. Por lo tanto, van a poder revisar las veces que quieran porque van a tener la presentación íntegra que se las voy a enviar. Sin embargo, será importante reconocer que estas alteraciones, si la pregunta fueran, se presentan siempre estas características alteraciones que acabo de mostrarles, pues la respuesta es no. No siempre están presentes, pero son frecuentes. Y su variabilidad dependerá también de la patología que está causando la pericarditis. En algunas se presentan todos los componentes y en algunas solamente se presentan algunos de estos componentes. Y les estoy haciendo también una invitación a pensar en cuál de estas pericarditis inflamatorias no se producen estos cambios. Cuando ustedes revisen esta pericarditis, se activará la respuesta correcta. Después, he elaborado también algunas diapositivas que sirven para ver cómo podrían orientarse en el diagnóstico diferencial de lo que se refiere a las alteraciones electrocardiográficas. En las pericarditis, por ejemplo, las alteraciones electrocardiográficas observadas que ustedes van a estudiar en las diferentes fases, que también ustedes las van a repasar, tienden a ser uniformes. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentran en la mayoría de las derivaciones. Y en todas las derivaciones aparecen con las mismas características. Esta es una particularidad de las alteraciones electrocardiográficas que ustedes tienen que estudiar. Y esto es importante comprender por qué ocurre esto, que es clave para diferenciar de otras patologías.
Bueno, la respuesta es muy simple. El pericardio cubre todo el corazón. Y si hablamos de una inflamación, la inflamación tiende a ser generalizada o abarcar un gran componente del pericardio. Y es por eso que las alteraciones electrocardiográficas tienden a ser generalizadas. Cosa distinta que ocurre, por ejemplo, cuando hablamos de un síndrome coronario agudo, que vamos a estudiar en fisiopatología, donde los cambios electrocardiográficos son específicos de la cara lesionada por el evento isquémico. Por ejemplo, si es la cara lateral, serán precordiales izquierdas. Si la lesión es en la cara inferior, verán en D2 y en ABF. Y en la pericarditis, como hemos dicho, se ven en la mayor parte de las derivaciones las mismas alteraciones. En el infarto, que es un cuadro mucho más grave, pueden coexistir varias alteraciones. Por ejemplo, en una alteración van a haber elevación, en otra van a haber depresión del segmento ST. En algunas alteraciones van a haber cambios del QRS, en otras desarrollo de la onda Q, en otras inversión de la onda T. Y repito, como el pericardio en la inflamación tiende a comprometer la mayor parte del pericardio, las lesiones son las mismas y tienden a ser uniformes, a diferencia de estas dos patologías que son elementos centrales para comprender en el diagnóstico diferencial. Otro aspecto que podría ser útil para orientarse es que la elevación del segmento ST que se produce en la pericarditis y en la miocarditis puede ser cóncava, en cambio en el infarto es convexa. ¿A qué se refiere esto? Fíjense ustedes que aquí tenemos una alteración del segmento ST y esta es convexa en el infarto, pero tiende a ser cóncava en la miocarditis y en la pericarditis. Aquí se puede ver mucho más claramente cómo se produce esta convexidad en el infarto. Podríamos poner dibujos animados para que sea más fácil recordar. Fíjense ustedes cómo en la miocarditis y en la pericarditis la elevación de la ST tiende a ser cóncava. Y podríamos recordar con la figura de una carita sonriente para recordar estas alteraciones. En cambio, en el infarto, que es más grave, la elevación del segmento ST tiende a ser convexa. Y si le ponemos una carita, pues no es una carita feliz, sino es una carita triste porque es una lesión mucho más grave, si de algo sirve para recordar esta información. Entonces, si la pericarditis produce alteraciones, estas alteraciones tienden a ser uniformes, tienden a presentarse en la mayor parte de las derivaciones. Hay algunas excepciones y están en la presentación para que las estudien. Por lógica, la pericarditis tendrá que hacerse el diagnóstico diferencial con otras patologías que producen alteraciones, las que acabamos de mencionar. El síndrome coronario, el infarto agudo o otras alteraciones como alteraciones de la repolarización precoz. Si la pericarditis es una inflamación, me voy a orientar por las 3 Fs: fiebre, frote, fititiu. ¿Qué más? Alteraciones electrocardiográficas. De acuerdo. Voy a estudiar cada uno de estos componentes para ver cómo es la fiebre, cómo es el frote, en fin, que están en esta presentación. Pero si es una inflamación, tendrían que haber otros exámenes de laboratorio que podrían ayudarme. Entonces, básicamente, es importante recordar que si tienen una inflamación, tienen que buscar alteraciones laboratoriales de inflamación. En el caso de un hemograma, por ejemplo, podrían encontrar un aumento del recuento leucocitario, una leucocitosis. Y si la inflamación es importante y es infecciosa, este recuento leucocitario también se acompañaría de una desviación a la izquierda. Es decir, no solamente estarían aumentados los leucocitos, sino también en el diferencial los polimorfonucleares. También se podría encontrar datos de que hay un proceso inflamatorio atacando nuestro pericardio si buscamos reactantes de fase aguda. Ejemplo,
el PCR, que estaría muy elevado. Entonces, es cierto que el diagnóstico se basa en manifestaciones clínicas, las 3 Fs, fiebre, frote, fititud y alteraciones electrocardiográficas. Sin embargo, ustedes en el lugar donde se encuentren siempre van a tener a su disposición una radiografía torácica, que sería irrazonable no solicitarla, y también un ecocardiograma. Pero sus elementos centrales para hacer el diagnóstico son el electrocardiograma y los reactantes de fase aguda. La radiografía de tórax es lo primero que ustedes van a disponer, antes probablemente que el mismo electro y la eco, pero es lo primero que van a disponer en sus laboratorios. Y la radiografía de tórax, si bien no me sirve para diagnosticar pericarditis, me permitirá para hacer el diagnóstico diferencial de otros cuadros, como por ejemplo los pulmonares. El ecocardiograma, que si bien no es el gold estándar, es decir, no es la prueba de oro, pero me sirve para el diagnóstico diferencial, para mostrarme otro tipo de alteraciones que me muestren problemas en la función ventricular, en la motilidad parietal, etc. Si es una inflamación, entonces hay que luchar contra una inflamación. Si hay fiebre, pues habrá que utilizar antipiréticos, habrá que utilizar antiinflamatorios no esteroideos. Para mediar la inflamación se podrá utilizar colchicina, corticosteroides, y si es una inflamación secundaria a una infección bacteriana, pues antibióticos. Bien, entonces en la pericarditis hay más inflamación que líquido en el pericardio. Este es el evento central para entender por qué dentro de las pruebas de laboratorio es el electrocardiograma más útil que el eco. Ahora, veamos los otros eventos más avanzados de la pericarditis. La que viene a continuación es el derrame pericárdico. ¿Y cómo vamos a conceptualizar esta etapa más avanzada? Porque aparte de la inflamación, aquí lo que hay es una acumulación de líquido en la cavidad pericárdica. En el primero puede haber algo de líquido, pero aquí en el derrame pericárdico hay una acumulación importante de líquido en la cavidad pericárdica. Ese es el evento más importante asociado a la inflamación. Pero el evento más importante acá en el derrame pericárdico es la acumulación de líquido. Y una etapa más avanzada todavía es el taponamiento pericárdico. ¿Y qué tendríamos en el taponamiento pericárdico? Pues no solamente la acumulación de líquido, sino que esta acumulación es tan importante que además determina compresión del corazón. Y como hemos mencionado, estos cuadros son el resultado casi siempre de un proceso inflamatorio o infeccioso. Entonces, en la pericarditis, más inflamación que líquido. En el derrame pericárdico, una acumulación de líquido como principal problema más que la inflamación. En el taponamiento, la acumulación es tan importante que además hay compresión del corazón. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes y con riesgo de taponamiento? Pues estas 5 que aquí les menciono, que les ruego por favor las revisen varias veces. Bien, también encontrarán en la presentación algunas características del líquido pericárdico que podrían orientar la causa cuando ustedes hagan la pericardiocentesis, que también será importante que los revisen. Y en lo que me gustaría quedarme con ustedes es en analizar con un poco más de detalle la fisiopatología. Cuando ya estamos hablando de un derrame pericárdico, hemos dicho que aquí el problema es más importante la acumulación de líquido que la inflamación en sí. Entonces, ¿cómo se va a manifestar inicialmente este derrame pericárdico? ¿Cuál es el evento más importante para sospecharlo? Una insuficiencia cardíaca derecha. Esta es la manifestación más importante del derrame pericárdico. Hay que recordar que existe un lábil equilibrio entre la relación presión y volumen que se produce entre los volúmenes del pericardio y los volúmenes cardíaco normales. Este equilibrio puede alterarse significativamente con una variación en el volumen del líquido pericárdico.
De este modo, una pequeña cantidad de volumen pericárdico adicional generado por el derrame, si se acumula rápidamente, alcanzará niveles críticos para alterar este equilibrio. Este es un lábil equilibrio entre la relación de la presión y el volumen que se produce entre los volúmenes del pericardio y los volúmenes cardíacos normales. Entonces, fíjense, una pequeña cantidad de volumen extra en el pericardio que está generado por el derrame, si se acumula rápidamente, alcanzará niveles críticos que alterarán este equilibrio. Las cámaras del corazón derecho se llenan con presiones inferiores comparadas a las del lado izquierdo. Es por esta razón que se manifiesta más como una insuficiencia cardíaca derecha. Las cámaras del corazón derecho se llenan con presiones inferiores comparadas a las del lado izquierdo. Es por esto que los aumentos en la presión pericárdica casi siempre se manifiestan inicialmente como una insuficiencia cardíaca derecha antes de comprometer también signos y síntomas de una insuficiencia cardíaca izquierda, pero inicialmente es derecha. Ahora bien, una pregunta que valdría la pena sería plantearse esta. ¿Por qué se manifiesta como una insuficiencia cardíaca derecha? Bueno, porque las cámaras del corazón derecho se llenan con presiones inferiores comparadas a las del lado izquierdo, lo hemos dicho atrás. Pero, ¿por qué las presiones son inferiores en el corazón derecho? ¿Por qué son inferiores las presiones en el corazón derecho con relación al corazón izquierdo? Para tratar de entender por qué hay una insuficiencia cardíaca derecha. Ya sé que es porque la presión que llena el corazón derecho es una presión inferior a la presión del corazón izquierdo. ¿Pero por qué? Uno podría darse cuenta muy fácilmente viendo esto. Miren ustedes, aquí tenemos el corazón derecho, le llega sangre por la aurícula derecha, entra sangre por el ventrículo derecho, el ventrículo derecho bombea y manda a la circulación pulmonar la sangre. Pero miren, el circuito es corto y regresa después de haber hecho un recorrido relativamente corto. Por lo tanto, cuando llegue al corazón izquierdo, tendré una buena presión, porque el corazón derecho acaba de bombearlo, solo ha ido por la circulación pulmonar. Entonces me llega con una excelente presión la sangre acá. Pero ¿qué pasa con la sangre que sale del corazón izquierdo? Me llega por la aurícula izquierda, sale por el ventrículo izquierdo y bombeo. Pero fíjense todo el trayecto que hace. Y este trayecto, por supuesto, va a ir de retorno y cuando llegue al corazón derecho, pues no va a llegar con la misma fuerza que le llega la del corazón izquierdo, porque el trayecto que ha recorrido es mucho más grande. Entonces la presión con la que llega es menor, porque el corazón ha bombeado acá y ha tenido que recorrer todo esto antes de llegar acá. En cambio, en el corazón derecho, el trayecto es corto, por lo tanto me va a llegar con una mejor presión al corazón izquierdo. Ya, esto ya me da alguna idea para comprender el asunto. Entonces, necesito más elementos para entender por qué hay una insuficiencia cardíaca derecha. Tendríamos que echarle una mirada a qué pasarán en las cámaras derecha cuando el derrame se convierta ya en la siguiente etapa, que se convierte en un taponamiento. Cuando se convierte en un taponamiento. No se olviden que en el taponamiento no solamente hay acumulación de líquido, también hay compresión. Si se acuerdo esto, ya sé cuál es la respuesta a esta pregunta. Colapsarán al recibir menos volumen. La aurícula derecha, al no recibir volumen durante la sístole, colapsará por el aumento de la presión pericárdica. El ventrículo derecho, al no recibir volumen durante la diástole, colapsará por el aumento de la presión pericárdica. Entonces la pregunta lógica sería, ok, entonces ¿con qué examen complementario evidenciaré
este desequilibrio con el consecuente colapso de las cámaras derechas. Pues con un procedimiento que se utiliza fundamentalmente para el análisis del movimiento. ¿Ya? Pero ¿cuál es ese? Un ecocardiograma, una ecocardiografía Doppler. Entonces, el corazón se comprime por la acumulación significativa de líquido, pus o sangre en el saco pericárdico. ¿De acuerdo? Se eleva la presión intracardíaca alterando el equilibrio entre la relación presión-volumen pericárdico y cardíaco. Se dificulta cada vez más el llenado ventricular derecho y no tanto el izquierdo, porque el derecho, para vencer la fuerza, tiene menos fuerza que el izquierdo, que tiene más fuerza. Acabo de explicarlo. Esto ocasiona el descenso del volumen por latido y el gasto cardíaco. Entonces, la acumulación significativa de líquido en el pericárdico va a inducir la respuesta de mecanismos de defensa como aumento de la estimulación adrenérgica, lo que va a causar taquicardia y el aumento de la contractilidad cardíaca. A continuación, se incrementará la presión venosa central. Habrá distensión venosa yugular. Se reducirá la presión arterial sistólica. La presión del pulso se estrechará y aparecerán los signos de un shock circulatorio. Aquí les he hecho una imagen para que lo analicen no una, sino las veces que requieran cada una de estas etapas. Entonces, en función a esto, podríamos aprovechar para plantear los siguientes enunciados centrales. El efecto del derrame en la función cardíaca depende de la cantidad de líquido que se acumula, la rapidez con la que se acumula, la elasticidad del pericardio, o serán solamente correctos A y C, o serán correctos A, B y C. Ya saben que tienen preguntas de este tipo en toda su presentación. Y cuando las revisen, después de haber pensado, intentando responder a esta respuesta, tendrán ustedes la respuesta aquí de que se deben a los tres componentes: la cantidad, la rapidez y la elasticidad. Y para recordar que son los tres componentes, le he hecho un mnemotécnico acá. La elástica que canta rápido. Aquí vamos a arreglar esto. Esta es la única que creo que no puse la respuesta. Entonces, el efecto del derrame en la función cardíaca depende de los tres: la cantidad de líquido, la rapidez con la que se acumula y la elasticidad del pericárdico. Y les he puesto un mnemotécnico ahí para recordar. La elástica y canta rápido. Pero hay algo muy importante que mencionar acá. Entre la cantidad de líquido y la rapidez con la que se acumula, la variable más importante es la rapidez con la que se acumula. Fíjense cómo, cuando los eventos se producen muy rápidamente, desequilibran al organismo. Lo hemos visto cuando hemos estudiado la desnutrición. Cómo, cuando la desnutrición se genera rápidamente, desequilibra rápidamente el organismo y no le da tiempo al organismo en la adaptación, como ocurre en la desnutrición crónica. Lo mismo es con la anemia. La anemia aguda es mucho más grave en sus manifestaciones clínicas que la anemia crónica. Otra vez más acá. Entre la cantidad de líquido y la rapidez con la que se acumula, la variable más importante es la rapidez con la que se acumula. Bien.
Aquí les pongo, si la otra variable es la elasticidad del pericardio, ¿qué podría alterar esta elasticidad? Entonces se los dejo para que lo estudien y me gustaría nada más quedarme con algunas recomendaciones acá de nuestro amigo Einstein. Primero, los desámenes pericárdicos pequeños de instalación gradual pueden mantenerse asintomáticos si el pericardio está normal. Los desámenes pericárdicos pequeños, incluso de 200 ml, pueden causar manifestaciones clínicas si se desarrollan rápido, aún con pericardio normal. Un desame pericárdico pequeño de instalación gradual puede dar síntomas si el pericardio está engrosado. Un desame grande o voluminoso, pero que se desarrolla despacio, puede causar pocos o ningún síntoma siempre y cuando el pericardio puede estirarse. Como ustedes verán, ya sé cuáles son las variables que explican la clínica. Y aquí nada más he hecho un ejemplo de cada una de estas variables, cómo juegan en este tablero de ajedrez para descompensar. Por favor, revísenlo las veces que necesiten. Entonces, recuerden que no todo depende de la cantidad de líquido, sino también de la rapidez con la que se produce y de la capacidad elástica del pericardio. Y les puse este mnemotécnico, ¿no? La elástica que canta rápido. Bien. Aquí les doy información sobre datos que van a encontrar en esta presentación. Las diferencias entre emergencia y urgencia, y si sé esta definición, pues voy a poder comprender en qué condiciones podría tener una emergencia y una urgencia en un desarme pericárdico, que también les pido por favor que lo revisen. Bien, manifestaciones sobre la clínica, y aquí vamos a analizar uno de ellos por la fisiopatología, el pulso paradójico, que son manifestaciones que se podrían detectar de forma temprana en el taponamiento cardíaco. No se olviden que hemos dicho que el taponamiento hay acumulación de líquido y hay compresión. Entonces, los signos que se detectan antes, en forma temprana, son la ingurgitación venosa yugular, que se da por la dificultad en el llenado ventricular derecho y el aumento de la presión venosa central. Y después aparecerá el pulso paradójico. Entonces, el diagnóstico clave del taponamiento cardíaco es el pulso paradójico. Pero no se olviden que este va a aparecer posterior a los que he mencionado antes. Vamos a analizar la fisiopatología del pulso paradójico. En condiciones fisiológicas, la presión arterial sistólica disminuye durante la inspiración, pero esta disminución no excede los 5 milímetros de mercurio. Cuando es mayor a 10 milímetros de mercurio se denomina pulso paradójico. Esta situación también se logra percibir como una exageración de la variación normal en el volumen del pulso con la respiración. Pero necesito más información para entender esto. Miren, aquí tenemos el corazón y lo vamos a ver en dos lugares, en dos momentos, en la inspiración y luego lo vamos a ver en la expiración. Fíjense ustedes que en la inspiración normalmente retorna más sangre al corazón derecho. De tal manera que, como en la inspiración retorna más sangre del corazón derecho, el tabique interventricular se mueve en sentido contrario. Por lo tanto, le quita espacio al ventrículo izquierdo en lo que se refiere a la sangre que le llega a él. Pero en la expiración ocurre lo contrario. Me llega más sangre a las cámaras izquierdas. Por lo tanto, el tabique interventricular se mueve hacia el otro lado y le quita espacio para el volumen que debe recibir
el ventrículo derecho. Estas son las razones por las cuales se produce variación en la presión arterial sistólica, como hemos visto en la inspiración y en la expiración, pero esta disminución no debe exceder más de 5 milímetros, pero cuando es mayor a 10 milímetros se denomina pulso paradójico. Ahora, vamos a añadirle una variable nueva acá. Esto ocurre en condiciones normales, pero si le pongo una variable nueva, ¿qué es esta? La acumulación de líquido en el pericardio y la compresión, pues esta cámara izquierda ya está comprimida por este otro volumen que no existía. Entonces, cuando llegue aquí la sangre a esta cámara, que de hecho lo hará ya con dificultad, pero lo hará, antes de progresar la insuficiencia cardíaca derecha, esta va a impulsar al tabique interventricular hacia el lado contrario. Por lo tanto, el espacio que quedará en el ventrículo izquierdo será cada vez menor, porque por un lado está comprimido con el derrame y por otro con lo que normalmente debería ocurrir por la sangre que me ha llegado durante la inspiración. Entonces tengo muy poco volumen y por lo tanto mi pulso paradójico será mayor a 10 milímetros. Esto me indica que tengo un taponamiento. Bien, aquí les he hecho un resumen bastante interesante para que lo revisen las veces que requieran para comprenderlo mejor. Entonces, el diagnóstico de estos cuadros es la ecocardiografía, que es un método rápido, exacto y muy utilizado para evaluar el derrame pericárdico. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos esperados además de encontrar líquido en el pericardio? Fíjense ustedes acá qué fácil se puede ver la alteración. Miren, aquí tenemos las imágenes correspondientes a las aurículas y las imágenes correspondientes al ventrículo y aparece un líquido negro alrededor del que normalmente no debería existir, que es el derrame pericárdico. Entonces la pregunta acá dice, cuando estamos hablando del taponamiento, ¿cuáles son los hallazgos esperados además de esto, del líquido en el pericardio? El colapso sistólico de la aurícula derecha, el colapso diastólico del ventrículo derecho. Entonces, aparte de encontrar líquido, debo ver el colapso sistólico de la aurícula derecha y el colapso diastólico del ventrículo derecho. La mejor forma de ver esto es a través de lo siguiente. ¿Pueden ver el video? Sí, doctor. Gracias. Aquí van a ver cómo se produce el colapso. Este video está de película, les voy a dar la dirección. Vamos a ver un taponamiento. Miren cómo se ve el derrame pericárdico. Nos han puesto en amarillo. Veamos una vez más sin el color. Ahí tienen el derrame.
aquí nuestro amigo que nos ha facilitado estas imágenes nos recuerda. Dado que el derrame de escasa cantidad puede producir mucha mayor repercusión, pero siempre y cuando haya aparecido rápidamente. O sea, un derrame de escasa cantidad puede ser importante, pero siempre y cuando lo haya hecho muy rápidamente. Por favor, van a repasar varias veces los enunciados que les he dado. Vamos a terminar de ver este video que es muy lindo, no nos queda más que 3 minutitos. En el taponamiento, no se olviden, tienen que haber colapso, compresión. Entonces tenemos que buscar si hay colapso de aurícula y colapso de ventrículo por la baja presión. Miren cómo colapsa. Mientras este corazón se mantiene estable, miren cómo este colapsa. Mientras el corazón izquierdo está relativamente estable, el corazón derecho está colapsando. Y este todavía no se compromete mucho. Muy bien. Entonces, ya saben que en el derrame pericárdico y en el taponamiento cardíaco el gol estándar es la ecografía. Pero en la pericarditis, donde no hay mucho líquido, lo que más se ve es la inflamación. ¿Cómo voy a ver la inflamación? Con el electrocardiograma. Entonces, en esta patología, el taponamiento cardíaco, el electrocardiograma no es muy útil porque revela cambios inespecíficos. Miren, para ver un corazón así, el derrame, para ver una radiografía, el derrame realmente tiene que ser muy grande. Ahora, hay que aprender a diferenciar de otras formas de pericarditis. Hemos dicho que las variables son la elasticidad del pericardio, la rapidez y el volumen. Entonces, si la elasticidad del pericardio es tan importante, ¿qué cosas me podrían alterar el pericardio? Pues ya les he mencionado varias patologías adelante. ¿Qué pasa cuando hay una importante compresión del pericardio que se llama pericarditis constrictiva? Bueno, aquí les planteo en breves diapositivas lo que ocurre en este cuadro. Un tejido cicatricial fibroso y calcificado entre las capas del pericardio. Este tejido cicatricial se contrae e interfiere con el llenado diastólico del corazón
Y en este momento el gasto cardíaco y la reserva cardíaca se vuelven fijos. Entonces, en una pericarditis constrictiva, el corazón está atrapado dentro de su pericardio. Si esta fuera una pregunta, ¿y cuál es la característica fisiopatológica de la pericarditis constrictiva? La igualación de las presiones telediastólicas en las 4 cámaras cardíacas, porque todo está comprimido. Ahora bien, esta es una pregunta que no deja de ser interesante. ¿De qué sospecha cuando los parámetros hemodinámicos no se estabilizan después de una pericardiocentesis? Es decir, si tengo un derrame pericárdico, le saco el líquido con una pericardiocentesis, pero pese a haber hecho este procedimiento, los parámetros hemodinámicos no se estabilizan. ¿En qué tendría que pensar? Bueno, hay que pensar en un taponamiento por derrame y constricción, porque si solamente hubiera sido el derrame, el cuadro hubiera sido solucionado o por lo menos mejorado con la pericardiocentesis. Pero si además hay constricción del pericardio y no hay una significativa mejoría, estamos hablando de una pericarditis constrictiva. Las causas acá también pueden ser idiopáticas, cáncer, radiación y tuberculosis. Este es el signo de Kussmaul, que es la distensión de las venas yugulares durante la inspiración y está causada por la incapacidad de la distensión de la aurícula derecha, que está encerrada en el pericardio rígido, que le impide adaptarse al aumento del retorno venoso que ocurre durante la inspiración. ¿Cómo diagnosticamos una pericarditis constrictiva? Con una radiografía de tórax. ¿Por qué con la radiografía? Porque se ve la calcificación. La ecocardiografía Doppler y transesofágica también nos ayuda. ¿Y qué pasa si no solamente es el pericardio, sino también el miocardio el que está afectado? Y es una patología más compleja. ¿Qué hago en esos casos? Entonces hay que hacer una ecocardiografía Doppler, hay que hacer un cateterismo cardíaco, hay que hacer una tomografía y hay que hacer una resonancia magnética. Miren cómo se puede ver la calcificación cuando es una pericarditis constrictiva. Eso también se puede ver en una placa radiográfica. Esta, por supuesto, es una imagen más completa de una resonancia magnética. El tratamiento en estos casos es una pericardiectomía. Entonces, dentro de los tratamientos posibles que hay que probar sería sacar el líquido, antiinflamatorios, colchicina y finalmente sacar el pericardio si está atrapado. Bien, voy a adjuntar acá la dirección del video que les he mostrado. No se olviden que este video va a estar grabado en nuestra plataforma, pero la presentación completa también, solo que no tendrá el audio que lo hemos empleado ahora para aclarar algunos elementos de la presentación. Agradecerles a todos por su presencia en esta actividad y ahora escucharemos a los estudiantes el día viernes en nuestro seminario y discutiremos nuestros casos clínicos. Que pasen un tiempo estudiando el corazón y su pericardio. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor.